Bienvenido a un viaje en el tiempo a Lisboa del siglo XVIII, una de las ciudades más ricas, bellas e influyentes del mundo. Antes de que Londres o París reclamaran su dominio moderno, Lisboa era la puerta de entrada al mundo. Era una ciudad donde el aire olía a canela y pimienta, donde las calles estaban pavimentadas con las riquezas de Brasil y donde los ecos de la era de los descubrimientos aún resonaban en cada piedra. Utilizando tecnología avanzada de ella, hemos transformado bocetos del siglo XVIII, grabados en cobre y pinturas al óleo, en escenas fotorrealistas. Hoy no solo escucharás la historia, la verás, caminarás por las estrechas y bulliciosas calles de Alfeima, te situarás frente al magnífico Palacio de Ribeira, y presenciarás el evento catastrófico que cambió para siempre el curso de la filosofía y la arquitectura europeas. A comienzos del siglo XVIII, Lisboa era hogar de casi 200.0 personas. Era la cuarta ciudad más grande de Europa, solo por detrás de Londres, París y Nápoles. Era una ciudad de contrastes extremos. Por un lado, era la Nueva Roma, llena de más de 40 iglesias y 90 conventos. Por otro, era un caótico laberinto medieval, donde la riqueza de un imperio fluía por calles que carecían de un sistema moderno de alcantarillado. Pero esta edad dorada se dirigía hacia un clímax aterrador. Veremos cómo una ciudad fue borrada en una sola mañana, y cómo resurgió de las cenizas para convertirse en la primera ciudad moderna de la Ilustración. Para comprender por qué el mundo quedó en shock cuando Lisboa cayó, hay que entender que para 1750 esta ciudad era el corazón palpitante de una máquina global. Este es el río Tajo, la garganta dorada de Europa y la savia vital de un imperio. A mediados del siglo XVIII, esto no era solo una masa de agua, era el puerto más estratégico y rico del Atlántico. Al observar este grabado de 1730 de Joaquim Ottans, vemos un bosque de mástiles tan denso que se decía que casi se podía cruzar el río saltando de cubierta en cubierta. Pero, ¿por qué estaban todos estos barcos aquí? Para comprender la magnitud de este movimiento, debemos observar los 5 pilares de la supremacía portuguesa que convirtieron a Lisboa en el corazón palpitante de una máquina global. Los barcos llegaban a diario, alimentando lo que los historiadores llaman la primera economía verdaderamente global. El primer pilar fue el enlace de las especias. Mientras otras naciones aún luchaban por establecer el comercio, Portugal tenía las llaves de Oriente. Desde Goa, Malaca y Timor, los barcos traían los tesoros aromáticos del Oriente: pimienta, canela y clavo, directamente a los almacenes de Lisboa, donde se vendían a precios elevados al resto de una Europa hambrienta. Cerca de esto se encontraba el segundo pilar, la ruta de la seda y la porcelana. A través de la puerta de Macao, Lisboa mantenía un casi monopolio sobre el oro blanco, la delicada porcelana china que toda casa aristocrática en París y Londres deseaba. Luego vino la conexión africana. Al controlar puertos estratégicos en Angola y Mozambique, Lisboa dominaba los vientos comerciales del Atlántico, canalizando marfil, maderas raras y oro hacia las arcas de la ciudad. Pero el verdadero motor de la Lisboa del siglo XVIII, el cuarto y más poderoso pilar, fue la Edad del Oro, el auge brasileño. Tras el descubrimiento en 1695 de enormes depósitos de oro en Minas Gerais, un río literal de riqueza comenzó a fluir a través del Atlántico. Es difícil exagerar su magnitud. En casi 1.0 toneladas de oro y millones de quilates de diamantes llegaron a estos mismos muelles en las décadas previas al gran desastre. Esta riqueza inimaginable transformó Lisboa en un imán cultural y científico. El rey no solo acumuló este oro, lo invirtió en prestigio, encargó los acueductos más avanzados del mundo y reunió una biblioteca clasificada de mapaus náuticos, los roteiros, que eran el equivalente del siglo XVIII a los códigos nucleares, conteniendo los datos secretos de navegación de los océanos del mundo. En 1750,
Lisboa era el principal almacén del mundo y su acreedor más rico. Sin embargo, la ribera del río era una escena de fuerte y ruidoso contraste. Se podían escuchar una docena de idiomas: neerlandés, inglés, italiano y dialectos africanos, mezclándose con el portugués áspero de los estibadores. La Ribeira era la puerta principal de la ciudad y, aunque brillaba con oro, también apestaba a realidad. A diferencia de París o Londres, que eran ciudades interiores, Lisboa miraba directamente hacia el azul profundo, obsesionada con el horizonte. Sin embargo, la belleza era engañosa. El Tajo también era la principal alcantarilla de la ciudad. El hedor de Lisboa era legendario entre los viajeros. Los desechos domésticos se arrojaban desde las ventanas a las calles y finalmente eran arrastrados por las colinas hasta estas mismas aguas. Sin embargo, este río proporcionaba tanto el pescado que alimentaba a los pobres, hambrientos como los diamantes que adornaban las coronas de los reyes. Hoy, el Tajo sigue siendo el corazón de la ciudad, pero los pesados galeones han sido reemplazados por cruceros y veleros. El distrito de Ribeira, que alguna vez fue el centro de este poder global, es ahora la Pra do Comércio, un lugar que visitaremos más adelante para ver cómo renació de las cenizas de la maior tragedia de la historia europea. Imagina estar frente ao Paço da Ribeira. Esta fue la residencia real de los reyes portugueses durante más de 250 años. Si Versalles era el símbolo del poder francés, el Palacio de Ribeira era el símbolo del alcance global portugués. Construido originalmente por el rey Manuel y a comienzos del siglo XVI, fue ampliado constantemente. Para mediados del siglo XVIII, era una casa del tesoro. Dentro de sus muros había más de 70.0 volúmenes en la biblioteca real, cientos de pinturas de maestros como Tiziano, Rubens y Correggio, y los invaluables archivos de la era de los descubrimientos, mapas y cartas que mostraban las rutas secretas hacia Oriente. El rey João V gestó sus riquezas aquí con una intensidad que rivalizaba con Luis XIV de Francia. Convirtió la corte portuguesa en un espectáculo de exceso barroco. No solo quería ser rey, quería ser el rey más apostólico. Utilizó el oro brasileño para pagar al Papa por el título de Eminentísima Alteza y para convertir la capilla real en un lugar resplandeciente de oro y plata. Pero el palacio era más que un hogar para el rey. Era el cerebro administrativo de un imperio que se extendía desde Sudamérica hasta Indonesia. En los pisos inferiores, los escribanos registraban el precio de la pimienta y el peso de las barras de oro. Hoy, este palacio ha desaparecido por completo. No queda una sola piedra de la residencia real en este lugar. Cuando lleguemos al año 1755, en nuestra historia, verás por qué. Ahora, el espacio está ocupado por la vasta y abierta Pra do Comércio. Para comprender la Lisboa del siglo XVIII, debes entender su relación con Dios. Este es el monasterio de los Jerónimos en el distrito de Belém. Incluso en el siglo XVIII ya tenía 200 años. Una obra maestra de la arquitectura manuelina, un estilo único de Portugal que incorpora símbolos marítimos como cuerdas y coral en la piedra. Viajemos en el tiempo a la Lisboa del siglo XVIII, una ciudad de poder, fe y sacritos. Nuestra primera parada es el monasterio de los Jerónimos. ¿Sabían que esta maravilla se construyó con el impuesto de la pimienta? Un 5% sobre todas las mercancías que llegaban desde la India. En aquella época, era el ancla espiritual de la ciudad. Los marineros venían aquí a rezar antes de embarcarse en viajes que podían durar hasta 3 años. Y los afortunados que regresaban volvían a este mismo lugar para dar gracias. Muy cerca se levanta la imponente Torre de Belém. En el siglo XVIII. No estaba en la orilla como hoy, sino mucho más adentro del río Tajo. Era lo último que un marinero veía al dejar Lisboa, y lo primero que saludaba a su regreso. Funcionaba como una puerta ceremonial, pero también como una sombría prisión.
En sus húmedos calabozos subterráneos, prisioneros políticos y criminales sufrían en condiciones horribles, a menudo olvidados. Mientras la marea subía, adentrándonos en la ciudad nos encontramos con las ruinas del convento do Carmo, dominando la plaza de Rocío. Era la iglesia gótica más importante de Lisboa. Su biblioteca era legendaria y su imponente altura la convertía en un faro visible desde casi cualquier punto de la ciudad. La iglesia católica era omnipresente en Lisboa. Había un templo o una capilla en casi cada esquina. El repique de las campanas era el latido de la ciudad, marcando las horas de oración y las noticias del día. Pero esta profunda devoción tenía un lado oscuro, uno que los pensadores de la Ilustración en París y Londres observaban con horror. Estamos en la Plaza de Rocío, el corazón de la vida pública de Lisboa. Era un lugar de mercados y celebraciones, pero en el siglo XVIII también era el escenario del auto de fe, la penitencia pública de la Inquisición portuguesa. Portugal era una sociedad profundamente conservadora y religiosa. La Inquisición, establecida en 1536, seguía muy activa en el siglo XVIII. Perseguían a los llamados cristianos nuevos, judíos forzados a convertirse, pero sospechosos de practicar su antigua fe en secreto. También acusaban a personas de herejía, brujería o sodomía. Mientras la Ilustración florecía en los cafés de París, Lisboa todavía quemaba gente en la hoguera aquí, en el Rocío. Estas ejecuciones públicas eran grandes espectáculos a los que asistían el rey y la nobleza. Las víctimas desfilaban por las calles con sanbenitos, túnicas amarillas con cruces rojas, antes de ser entregadas al fuego. Este fervor religioso creaba una atmósfera extraña. Lisboa era una ciudad de inmensa riqueza y belleza artística, pero también un lugar de miedo y represión intelectual. Los libros eran censurados y las nuevas ideas de Europa a menudo entraban de contrabando. Hoy, el Rocío es un lugar de alegría. La antigua sede de la Inquisición fue reemplazada por el Teatro Nacional Doña María II. La oscura historia de la Inquisición es una sombra del pasado, pero en el siglo XVIII definía la vida diaria. Si dejábamos los grandes palacios de la ribera y subíamos las colinas, entrábamos en otro mundo. Este es Alfama, el barrio más antiguo de Lisboa, un laberinto medieval que sobrevivió a la ocupación musulmana y a la reconquista. En el siglo XVIII, la vida aquí se hacía en la calle. Como las casas eran tan pequeñas, la gente cocinaba, lavaba la ropa y socializaba afuera. Verías a las barinas, las vendedoras de pescado, llevando cestas de sardinas sobre sus cabezas, gritando sus precios con un canto rítmico y musical. Lisboa tenía un grave problema de agua. No había agua corriente en las casas. La ciudad dependía de fuentes públicas. El trabajo pesado lo hacían los galegos, inmigrantes de Galicia, en España. Eran la fuerza de la ciudad, cargando barriles de agua por las empinadas colinas hasta las casas de ricos y pobres. A menudo eran tratados como una casta inferior, pero la ciudad no podía funcionar ni un solo día sin ellos. En la colina de enfrente estaba el Bairro Altan. Durante el día era un barrio tranquilo de aristócratas y artesanos, pero por la noche se transformaba en el centro de la vida nocturna de Lisboa. Aquí nació el fado, aunque en el siglo XVIII aún estaba evolucionando a partir de las canciones de marineros y marginados. Podías escuchar las cuerdas melancólicas de la guitarra portuguesa resonando en la oscuridad. Así era la Lisboa del siglo XVIII, una ciudad de contrastes espectaculares, donde la fe y el miedo, la riqueza y la pobreza, el arte y la represión convivían en sus calles empedradas. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más historias. ¡Hasta la próxima! Pero la oscuridad era peligrosa, la criminalidad era alta y el agua sucia. El contenido de los orinales se vaciaba con frecuencia desde las ventanas con un simple grito de ¡Agua vai! ¡Agua va! Era el día de Todos los Santos,
una importante festividad religiosa. Casi toda la población de Lisboa estaba dentro de las iglesias, que estaban llenas hasta su capacidad. Miles de velas estaban encendidas en los altares, y el aire estaba cargado de incienso. A las 9:40 de la mañana la tierra comenzó a temblar. No fue un pequeño temblor, fue un enorme terremoto submarino, estimado posteriormente entre 85 y 90 en la escala de Richter. El temblor duró casi 6 minutos, una eternidad durante un terremoto. En las grandes iglesias como el convento del Carmo y la Catedral C, los pesados techos de piedra colapsaron al instante, aplastando a miles de fieles. Las estrechas calles de Alfeima y Baixa se convirtieron en trampas mortales cuando los edificios se inclinaron y cayeron unos sobre otros. Quienes sobrevivieron al colapso inicial corrieron hacia el río. El Tajo era el único espacio abierto, lejos de los edificios que caían. Miles de personas se reunieron en los muelles de piedra de la Ribeira, mirando hacia atrás a su ciudad en ruinas. Entonces notaron algo extraño. El agua estaba desapareciendo. El terremoto había desencadenado un enorme tsunami. Unos 40 minutos después de que cesara el temblor, una pared de agua, estimado entre 20 y 30 pies de altura, avanzó rápidamente por el Tajo Anse, estrelló contra la ribera, arrastrando a los sobrevivientes, los muelles y los pisos inferiores del palacio. Pero la pesadilla aún no había terminado. Recuerda, las miles de velas encendidas por el Día de Todos los Santos habían caído en las ruinas de madera de iglesias y casas. En menos de una hora, docenas de pequeños incendios se unieron en una tormenta de fuego. Como las calles estaban bloqueadas por escombros y el sistema de agua estaba destruido, el fuego ardió sin control. Durante 5 días en Lisboa no solo cayó, fue aplastada, ahogada y luego quemada. Las cifras son asombrosas. De una población de 200.0 habitantes, se estima que entre 30.0 y 60.0 personas murieron. La pérdida física fue aún más absoluta. El 85% de los edificios de Lisboa fueron destruidos. El Palacio de Ribeira desapareció. La Biblioteca Real y sus 70.0 libros quemados. Los archivos de los grandes descubrimientos perdidos para siempre. Pinturas de Tiziano y Rubens convertidas en cenizas. Este es el convento del Carmo hoy. Fue dejado en su estado en ruinas como memorial del terremoto. Cuando te paras dentro de él y miras hacia el cielo abierto, estás viendo exactamente lo que vieron los sobrevivientes en noviembre de 1755. Es el esqueleto de una ciudad que una vez fue la más rica del mundo. El desastre sacudió más que el suelo, sacudió los cimientos del pensamiento europeo. Filósofos como Voltaire y Rousseau debatieron: ¿cómo podía un Dios bueno permitir una tragedia así en un día sagrado a una ciudad devota? Este evento puso fin de manera efectiva a la era del optimismo religioso ciego y ayudó a desencadenar la era de la Ilustración. Tras el desastre, el rey, el sucesor de José, y quedó paralizado por el miedo. Desarrolló una fobia a vivir dentro de muros de piedra y pasó el resto de su vida viviendo en un complejo de lujosas tiendas de campaña afuera de la ciudad. La tarea de reconstrucción recayó en un solo hombre, en el primer ministro del rey, el marqués de Pombal. La leyenda cuenta que cuando le preguntaron qué debía hacerse, Pombal respondió simplemente: enterrar a los muertos y alimentar a los vivos. Pombal era un hombre de la Ilustración. Vio la destrucción como una oportunidad para construir una ciudad racional. Ignoró las antiguas líneas de propiedad de la iglesia y de la nobleza. Ordenó limpiar las ruinas y diseñó un nuevo centro urbano, la Baixa o Pombalina. Implementó las primeras técnicas de construcción resistentes a terremotos del mundo. Exigió que cada nuevo edificio fuera probado utilizando una gaiola pombalina. La gaiola pombalina, un marco flexible de madera diseñado para oscilar, pero no romperse durante un temblor. Para probar el diseño,
hizo que los soldados marcharan al unísono alrededor de los modelos de edificios para simular ondas sísmicas. También estandarizó la ciudad. Los hermosos azulejos que vemos hoy en los edificios de Lisboa fueron producidos en masa por sus órdenes para acelerar la reconstrucción. Reemplazó los estrechos y sucios callejones de la ciudad medieval por amplios bulevares rectos que permitían la entrada de luz, aire y el movimiento de tropas y comercio. Este es el resultado de la visión de Pombal. El centro de este nuevo mundo fue la Praça do Comércio, construida exactamente en el lugar donde una vez estuvo el Palacio de Ribeira. Al llamarla Plaza del Comercio, Pombal enviaba un mensaje al mundo en Portugal. Ya no era solo un imperio religioso, era una nación moderna y mercantil. El Gran Arco, la Rua Augusta, servía como puerta de entrada desde el mar hacia el corazón de la nueva ciudad. En el centro de la plaza se encuentra la estatua de bronce del rey, aplastando serpientes bajo las pezuñas de su caballo, un símbolo del orden triunfando sobre el caos del terremoto. Hoy, esta plaza es la sala de estar de Lisboa. Es una de las plazas más hermosas de Europa. Cuando caminas por aquí, estás caminando sobre las ruinas del antiguo palacio, sobre el lugar del gran tsunami y dentro del corazón de una ciudad que se negó a morir. La historia de Lisboa es una historia de extremos ante alturas extraordinarias y caídas devastadoras. Se elevó como la reina de los mares. Cayó en una mañana de fuego y agua y renació como una ciudad del futuro. El siglo XVIII comenzó con el brillo del oro brasileño y terminó con las sobrias y elegantes líneas de la arquitectura pombalina. Fue el siglo que vio a Lisboa pasar de lo medieval a lo moderno. Detrás de las grandes fachadas y las tiendas turísticas, el espíritu del siglo XVIII sigue presente. Está en la saudade, ese sentimiento únicamente portugués de nostalgia por algo que se perdió. Está en las piedras resilientes de Alfeima y en los arcos desafiantes del Carmo. Lisboa es una ciudad que ha visto el fin del mundo y decidió seguir adelante. Nos recuerda que incluso después de las mayores tragedias, la belleza puede reconstruirse racional, fuerte y más duradera que antes. Si disfrutaste de esta profunda exploración de la historia dorada y trágica de Lisboa, haznoslo saber en los comentarios. ¿Qué secretos de qué ciudad deberíamos descubrir a continuación usando nuestra lente de IA? ¿Deberíamos recorrer las calles del Japón del período Edo o quizá los salones de mármol de la antigua Roma? Gracias por ver. Soy Tim y juntos mantendremos la historia renaciendo. Nos vemos en la próxima era.